El Horizon Runner se movía por el espacio profundo como un fantasma en la oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente observando cómo las estrellas pasaban en la pantalla principal. Su tripulación llevaba 3 años operando esta ruta comercial sin problemas. Transportaban minerales desde las colonias exteriores a los mundos interiores. Era un trabajo aburrido la mayor parte del tiempo, pero estaba bien pagado y los mantenía volando. Eso era todo lo que les importaba a Jake y a sus 12 tripulantes, que con los años se habían convertido en una familia. Lisa Grant estaba sentada en la consola de comunicaciones y sus dedos se movían por los controles mientras revisaba las lecturas de los sensores. Algo andaba mal, pero no lograba descifrar qué era. Había un patrón en los datos que no debería estar ahí. Frunció el ceño mientras intentaba aislar la señal, que aparecía y desaparecía como si alguien estuviera jugando con sus sensores. Tras 10 minutos de comprobación, finalmente llamó al capitán. Jake se acercó a su puesto y miró los datos en la pantalla. Años de experiencia le decían que no se trataba de una desviación normal del sensor y que alguien los observaba y rastreaba sus movimientos por el espacio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda porque allí afuera, en la profunda oscuridad, había cosas que la humanidad aún no entendía. La galaxia era enorme y los humanos aún eran los recién llegados que intentaban encontrar su lugar entre las estrellas. Lisa le contó que llevaba al menos 6 horas observando este patrón, o quizás más, y que solo lo había notado porque la señal se repetía cada 43 minutos como un reloj. Jake llamó a Marcus Chen, que pilotaba la nave, y le dijo que cambiara el rumbo a 270 y redujera la velocidad un 30%. Marcus no hizo preguntas porque confiaba en el instinto de Jake, y el corredor del horizonte giró suavemente hacia el nuevo rumbo. Pasaron 15 minutos y Lisa confirmó lo que Jake sospechaba. El patrón de seguimiento cambió con ellos y mantuvo la misma distancia y ángulo. Lo que fuera que estuviera ahí fuera definitivamente lo seguía y estudiaba sus movimientos. La mente de Jake repasaba las posibilidades. Los piratas ya habrían atacado, pero no tenían tanta paciencia. Esto era algo completamente distinto y más peligroso. Amanda Brooks, la primera oficial, subió al puente y estaba durmiendo cuando el cambio de rumbo la despertó. Preguntó si tenían algún problema. Jake le dijo que los estaban rastreando. Ella miró los datos del sensor y preguntó si podrían ser piratas. Jake negó con la cabeza y dijo que los piratas no esperaban tanto, que habrían actuado hacía horas, y que esto era algo que nunca antes habían visto. El puente quedó en silencio mientras todos pensaban en lo que esto significaba. Y allí afuera, más allá de los sistemas internos, había especies alienígenas que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Algunas eran amigables, otras no y a algunas simplemente no les importaban los humanos, de una forma u otra. Y la galaxia estaba llena de misterios y peligros que podían acabar con una nave y su tripulación en segundos. Jake le ordenó a Lisa que realizara un análisis de espectro completo de la señal de rastreo. Quería saberlo todo sobre ella, cómo se generaba, qué frecuencias usaba y cualquier cosa que pudiera indicarles quién o qué lo seguía. Lisa se puso a trabajar de inmediato, recorriendo la consola con los dedos mientras abría los programas de análisis y descomponía la señal en sus componentes. Danny Sullivan llegó de ingeniería, y Amanda lo había llamado al enterarse del rastreo. Era un buen ingeniero y podía arreglar casi cualquier cosa en la nave. Inmediatamente comenzó a realizar diagnósticos en sus sistemas de sigilo. Después de unos minutos, levantó la vista con preocupación y le dijo a Jake que quienquiera que los estuviera rastreando tenía tecnología muy avanzada y que su traje de sigilo debería hacerlos casi invisibles a esa distancia. Pero alguien los había localizado como si estuvieran transmitiendo su posición. Jake sintió un nudo en el estómago porque la Horizon Runner no era una nave militar, pero contaba con buena tecnología de sigilo civil. Y si alguien podía rastrearlos con tanta facilidad, entonces se enfrentaban a algo mucho más avanzado que cualquier cosa que la humanidad tuviera. Y esa no era una idea reconfortante. Y le preguntó a su tripulación qué opciones debían tomar. Amanda sugirió que podrían correr a la estación más cercana. Port Haven estaba a 3 días de distancia a máxima potencia, y podrían conseguir ayuda allí. Y Marcus sugirió que podrían intentar perder su sombra en un campo de asteroides que estaba a unas 6 horas de distancia, y podrían esconderse entre las rocas y tal vez librarse de quien los estuviera siguiendo. Jake pensó en ambas opciones, y correr podría hacer que su acosador atacara. Y el campo de asteroides era peligroso incluso sin que alguien los persiguiera. Pero quienquiera que los estuviera rastreando había mostrado paciencia hasta ahora. Y tal vez había una tercera opción que podría comprar. Y le preguntó a Danny si podía modificar sus emisiones para que pareciera que no habían detectado el rastreo. Danny pensó un momento y dijo que sí, que podía hacerlo y que parecieran un carguero despistado.
Jake le ordenó a Danny que hiciera las modificaciones y les dijo a todos que vigilaran constantemente la señal de rastreo. Y si su sombra se acercaba un poco, quería saberlo de inmediato. La tripulación regresó a sus puestos. La tensión en el puente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El corredor del horizonte continuó su rumbo, fingiendo ignorancia mientras su tripulación observaba y esperaba. Las horas transcurrieron lentamente, y la señal de rastreo no cambió, simplemente lo siguió a la misma distancia y en el mismo ángulo. Era como ser observado por un depredador que estudiaba a su presa antes de atacar. Jake permaneció en el puente durante todo su turno, porque no podía descansar mientras esta amenaza desconocida lo seguía en la oscuridad. Lisa hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Y había estado analizando el patrón de rastreo durante horas. Y se dio cuenta de que la señal no solo lo seguía, sino que los mapeaba. Cada escaneo medía su nave en detalle y registraba su potencia, la señal del motor e incluso su distribución de masa. Le contó a Jake lo que había descubierto. Jake se inclinó sobre la consola y estudió los datos. Y tenía razón. No se trataba solo de rastreo, sino de reconocimiento. Alguien estaba aprendiendo todo sobre el Horizon Runner, creando un perfil de su nave y preparándose para algo. Amanda dijo en voz baja que estaban descubriendo las debilidades de la nave. Jake respondió que también podrían estar descubriendo sus fortalezas. La pregunta era, ¿por qué alguien querría toda esta información sobre un simple transportador de carga? La respuesta llegaría antes de lo esperado y cambiaría todo lo que creían saber sobre quién era el cazador y quién la presa en este juego mortal. Cuando los extraterrestres intentaban rastrear una nave humana, el cazador se convertía en la presa. Pasaron 3 horas más y Lisa gritó de repente que la señal de rastreo estaba cambiando y se estaba volviendo más fuerte y enfocada. Y entonces, por primera vez desde que la detectaron, la señal se hizo visible en sus sensores principales. Le dijo a Jake que su acosador se estaba revelando y que el perfil de la nave ya estaba apareciendo. La pantalla principal se llenó con una imagen que dejó a todos sin aliento. La nave que lo seguía no se parecía a nada que Jake hubiera visto en sus años de vuelo. Parecía casi viva, con suaves curvas y líneas fluidas. El casco parecía brillar y cambiar de color a la luz de las estrellas. Era enorme, fácilmente 3 veces más grande que el Horizon Runner, y claramente diseñada por extraterrestres con tecnología mucho más allá de la comprensión humana. Marcus susurró que nunca había visto nada igual, y que el diseño era completamente alienígena y no se basaba en ningún principio de ingeniería humana. Lisa informó que la nave los estaba llamando. Jake respiró hondo y le dijo que los pasara. Y ese era el momento en que finalmente descubrirían quién los había estado rastreando durante tantas horas. La pantalla parpadeó y cambió para mostrar el interior del puente alienígena. Los seres que los miraban eran altos y delgados, con 4 brazos y cabezas grandes, y su piel tenía un tinte azul. Sus ojos eran enormes y multifacéticos como los de un insecto. Miraban a la tripulación humana con lo que podría haber sido diversión o curiosidad. El traductor de la nave se esforzó un momento antes de traducir sus palabras a algo que los humanos pudieran entender. El alienígena líder habló y el traductor tradujo sus palabras al inglés y dijo que la nave humana estaba ahora sujeta a los protocolos de caza del colectivo Bakes y que su nave había sido elegida para ser adquirida, y que debían entregarla y su cargamento inmediatamente o los Baleeks los tomarían por la fuerza. Jake mantuvo la calma a pesar de que su mente estaba acelerada. Y ahora comprendía que se trataba de piratas alienígenas que cazaban naves por su cargamento y tripulación. Y eso explicaba la avanzada tecnología de rastreo. Y él respondió que era el capitán Jake Morrison de la nave civil Horizon Runner y que operaban bajo la protección de la Federación Terrana y que cualquier acto de piratería contra ellos se consideraría un acto de guerra. Las mandíbulas de los alienígenas chasquearon en lo que parecía una risa. Y él dijo que la Federación no significaba nada en esta región del espacio, y que los Baleeks habían rastreado 7 naves humanas en el ciclo anterior, y todas habían rendido al comprender que la resistencia era feudal, y que las armas y defensas humanas eran primitivas comparadas con la tecnología de los Baleeks. Jake miró a Amanda, y ella asintió levemente. Él pudo ver que estaba trabajando en algo en su estación, y que necesitaba mantener al alienígena hablando mientras su tripulación ideaba un plan. Y preguntó por qué los Bell. Los 9 no habrían atacado de inmediato si tan seguros estaban de su superioridad. El alienígena explicó que los Baleeks eran cazadores, no carniceros, y que estudiaban a sus presas cuidadosamente, aprendían sus patrones y comprendían sus capacidades. Esto hacía que la adquisición fuera más eficiente y causaba menos daños al valioso cargamento que buscaban. Era evidente que el alienígena estaba orgulloso de este método de caza y lo consideraba civilizado y superior a la simple violencia.
Jake se permitió una pequeña sonrisa porque los alienígenas acababan de cometer su primer error crítico y habían estado tan concentrados en rastrear y estudiar al corredor del horizonte que no se habían percatado de algo importante. Jake decidió que era hora de cambiar la situación contra estos cazadores. Jake le dijo al alienígena que se habían equivocado en sus suposiciones, y el alienígena pareció confundido. Jake explicó que los Bakes habían asumido que los humanos eran primitivos e indefensos, y que la tripulación no sabía que los estaban rastreando, y que las tres suposiciones eran erróneas. La expresión del alienígena cambió y la confusión se extendió por sus rasgos. Jake continuó diciendo que la tripulación había detectado el patrón de rastreo hacía 6 horas. Y mientras los velos los estudiaban, los humanos estudiaban a los Beyliks y aprendían sobre su tecnología. Jake preguntó si el alienígena quería saber qué habían descubierto. Jake explicó que el sistema de rastreo Beyliks usaba partículas cuánticas entrelazadas para mantener la precisión en los objetivos y que era una tecnología muy sofisticada, pero tenía un fallo crítico. Mientras rastreaba a un objetivo, el sistema transmitía la posición del cazador a cualquiera que supiera qué buscar, y los humanos sabían exactamente qué buscar. Las mandíbulas del alienígena dejaron de chasquear y, tras él, Jake vio a otros miembros de la tripulación de Beyliks moviéndose con repentina urgencia, revisando sus sistemas y dándose cuenta de que los humanos habían encontrado una debilidad en su supuestamente perfecta tecnología de rastreo. Jake dijo que los humanos sabían exactamente qué buscar y le dio una señal a Danny, quien activó las modificaciones en las que había estado trabajando. Y el conjunto de sensores del Horizon Runner dejó repentinamente de recibir la señal de rastreo, y en su lugar, comenzó a transmitir por el mismo canal cuántico. El efecto fue inmediato y devastador para la nave Bakes, cuyo sistema de rastreo estaba diseñado para gestionar datos entrantes, pero no transmisiones salientes. De repente, se vio inundado por un bucle de retroalimentación masivo y todos los sistemas conectados a su conjunto de rastreo comenzaron a sobrecargarse y a fallar. La pantalla mostró el caos que se desataba en el puente alienígena. Las consolas chispearon y se apagaron, las luces parpadearon y se apagaron, y la tripulación corrió de un lado a otro intentando controlar los daños. Entonces, la imagen se cortó por completo y el enlace de comunicación se cortó. Lisa informó que el sistema de rastreo Beyliks estaba completamente inactivo y que la retroalimentación también había destruido la mayor parte de su conjunto de sensores. Marcus dijo con satisfacción que los alienígenas estaban ciegos y no podían ver nada a su alrededor. Jake se levantó de su silla y le preguntó a Amanda sobre el estado de sus armas. Ella levantó la vista con expresión sombría y le recordó que no eran una nave de guerra y que solo tenían láseres de defensa puntual y 3 misiles viejos que deberían haber sido desmantelados el año pasado. Jake dijo que entonces tendrían que ser creativos y le preguntó a Danny si podía mantener el pulso de retroalimentación, y Danny respondió que podía mantenerlo unos 10 minutos más antes de que su propio conjunto de sensores se quemara por la tensión. Jake pensó rápido y le preguntó a Marcus cuánto tardarían en alcanzar el alcance de las armas si se dirigían a toda velocidad hacia la nave alienígena. Marcus calculó y dijo que unos 8 minutos. Jake tomó una decisión y le ordenó a Marcus que los llevara a toda velocidad y le dijo a Lisa que emitiera una señal de socorro en todas las frecuencias de la Federación y les dijera que se habían encontrado con alienígenas hostiles y que estaban en defensa propia. Los motores del Horizon Runner se encendieron y empujaron la nave de carga hacia la nave alienígena averiada. Y en la pantalla principal, podían ver la nave Beyliks intentando recuperarse, las luces de emergencia parpadeando en su casco y a los equipos de reparación moviéndose desesperadamente para restaurar sus sistemas dañados. Jake observó cómo la distancia se acercaba y supo que tenían una oportunidad de terminar esto. Y la presa había demostrado tener dientes, y ahora era el momento de que los cazadores aprendieran una dura lección sobre subestimar a la humanidad. Cuando los alienígenas intentaban rastrear una nave humana, el cazador se convertía en la presa. La distancia entre las dos naves se acortaba rápidamente mientras el corredor del horizonte aceleraba hacia la nave alienígena averiada, y Jake observaba atentamente la pantalla táctica y calculaba los ángulos y el tiempo mentalmente. Tenían una sola oportunidad y debían contar o morirían todos. Marcus gritó que estaban a 7 minutos del alcance de las armas. Y Lisa informó que los sensores Beylik aún estaban alterados por el pulso de retroalimentación, pero fue detectada. Habían sobretensiones en sus sistemas de armas y los alienígenas intentaban activarlas manualmente sin la guía de sus sensores. Jake asintió con gravedad, sabiendo que los alienígenas no se rendirían fácilmente. Incluso a ciegas, una nave de ese tamaño tendría una potencia de fuego devastadora una vez que volvieran a funcionar sus sistemas. Le preguntó a Danny sobre el estado de su pulso de retroalimentación. Danny dijo que les quedaban quizás 8 o 9 minutos antes de que su conjunto de sensores se sobrecalentara y se quemara por completo. Y cuando fallara, fallaría catastróficamente. De repente,
A Jake se le ocurrió una idea arriesgada, pero que podría ser decisiva. Le preguntó a Danny si podía sobrecargar deliberadamente el conjunto de sensores y canalizar toda la energía restante a través de él en una sobrecarga masiva. Danny dudó y dijo que sí, que podía hacerlo, pero que crearía un enorme pulso electromagnético que podría dañar algunos de sus propios sistemas. Jake le dijo que lo preparara y esperara su señal. El Horizon Runner continúa cortando distancias, y la nave alienígena se hizo más grande en la pantalla, y sus elegantes curvas ahora parecían amenazantes en lugar de hermosas, y se podían ver pequeñas figuras moviéndose por el casco mientras los equipos de reparación de emergencia intentaban desesperadamente restaurar sus sistemas dañados. Antes de que la nave humana estuviera a su alcance, Marcus anunció 5 minutos para el alcance de las armas. Y Lisa dijo que los alienígenas los llamaban de nuevo. Y Jake le dijo que los pasara. Y el líder alienígena apareció de nuevo en pantalla, pero su compostura se había quebrado. Y detrás de él, el humo se cernía sobre el puente. Y los miembros de la tripulación trabajaban frenéticamente en las consolas dañadas. El alienígena dijo que los humanos habían cometido un acto de guerra contra el colectivo Belix y que debían retirarse de inmediato o enfrentarse a la destrucción total. Y su voz estaba teñida de furia y desesperación. Jake se inclinó hacia adelante y dijo que los Belix fueron quienes iniciaron las hostilidades y que habían rastreado y amenazado a los humanos e intentado robar su nave y su carga. Y, por cualquier definición, los Belix eran los agresores. Los alienígenas decían que los Belix eran cazadores y que esto era lo que hacían, que era su naturaleza y su derecho, y que la Federación no tenía autoridad en esta región del espacio. La voz de Jake se endureció como el acero y dijo que les explicaría algo sobre los humanos. No les gustaba que los cazaran y que cuando alguien intentaba convertirlos en presas, tendían a contraatacar con todas sus fuerzas. Los alienígenas querían estudiar a los humanos y aprender sobre ellos, y ahora estaban recibiendo su primera lección real. Los humanos no eran blancos fáciles. Las mandíbulas de los alienígenas chasquearon rápidamente, mostrando agitación. Y dijo que los humanos estaban en una pequeña nave e incluso un Belix dañado podía destruirlos en instantes una vez que sus armas se activaran. Jake reconoció que eso podría ser cierto, pero dijo que los alienígenas no tendrían la oportunidad y le preguntó a Lisa cuánto tiempo tardarían en llegar los refuerzos de la Federación. Lisa revisó su consola y dijo que estaba captando señales de respuesta y que un escuadrón de patrulla se había desviado de su ruta y llegaría en 23 minutos. Jake vio la información registrada en el rostro del alienígena y la situación había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una simple cacería se había convertido en un posible incidente diplomático y posiblemente incluso en la chispa de un conflicto mayor entre especies. Marcus dijo en voz baja que estaban a 3 minutos del alcance de las armas y que el líder alienígena tomó una decisión. Los Belix se retirarían y que los humanos deberían considerar este encuentro como una advertencia y que la próxima vez podrían no tener tanta suerte. Jake dijo que no con voz firme y los ojos del alienígena se abrieron de sorpresa y preguntó qué quería decir el humano. Jake dijo que los Belix no podían irse sin más, que habían rastreado y amenazado a los humanos y habían admitido haber atacado a otras 7 naves humanas, y que se quedarían donde estaban hasta que llegara el escuadrón de la Federación y les explicara sus protocolos de caza. Los alienígenas dijeron que los humanos no podían obligarlos a obedecer. Jake sonrió fríamente y dijo que tenían 2 minutos para el alcance de las armas. Le ordenó a Amanda que armara todos los misiles y apuntara a la sección del motor alienígena. Le dijo a Danny que preparara el pulso electromagnético y que si la Belix intentaba huir, sería atacada con todo. La nave alienígena comenzó a moverse y sus sistemas dañados luchaban por maniobrar. Intentaban retirarse y distanciarse del sorprendentemente peligroso carguero. Marcus confirmó que huían. Jake ordenó disparar los misiles y le dijo a Danny que activara el pulso. El corredor Horizon se estremeció cuando 3 misiles salieron de sus bahías y atravesaron el vacío hacia la nave alienígena. Simultáneamente, Danny sobrecargó el conjunto de sensores y canalizó toda la energía restante a través de él en una oleada masiva. El pulso de retroalimentación, amplificado 1000 veces, impactó contra la nave Belix, ya dañada, como un martillo, y sus sensores, que estaban en apuros, se apagaron por completo y los sistemas de navegación fallaron. Incluso las luces de emergencia se apagaron en secciones enteras del casco. Los misiles llegaron momentos después e impactaron con precisión contra la sección del motor de la nave alienígena. No fueron lo suficientemente potentes como para destruirla, pero no lo necesitaron, y las explosiones destrozaron los sistemas ya comprometidos, dejando a la nave de caza muerta en el espacio, a la deriva. Varias consolas del puente del corredor Horizonte chispearon y se apagaron al rebotar el pulso electromagnético en sus sistemas, pero la mayoría de sus sistemas críticos permanecieron funcionales porque Danny los había protegido con sus apresuradas modificaciones.
Amanda informó de impactos directos y dijo que los motores alienígenas estaban desconectados y que no iban a ninguna parte. Jake dejó escapar el aliento que había estado conteniendo y lo habían logrado, y un carguero civil había inutilizado una nave de guerra alienígena avanzada. Y la historia se contaría en bares y mies durante años. Jake le pidió a Lisa que confirmara la hora de llegada del escuadrón de la Federación, y ella dijo que eran 18 minutos y que venían rápido. Y Jake les pidió a la tripulación que le consiguieran un informe de daños, y quería saber cuánto se habían lastimado con esa acción desesperada. La tripulación se puso manos a la obra, y Jake se permitió un momento para simplemente observar la nave alienígena inutilizada, flotando indefensa en el vacío. Y los cazadores habían aprendido una valiosa lección hoy sobre los peligros de subestimar a sus presas. Pero mientras observaba, una preocupación se apoderó de su mente, y el Bakes había dicho que habían capturado otras 7 naves humanas y 7 tripulaciones que no habían tenido tanta suerte ni estaban tan preparadas como el Horizon Runner, y 7 naves que aún estaban en algún lugar en manos de cazadores alienígenas. La batalla podría haber terminado, pero la lucha mayor apenas comenzaba, y esas 7 tripulaciones necesitaban ser rescatadas y traídas a casa. Cuando los alienígenas intentaban rastrear una nave humana, el cazador se convertía en la presa. El escuadrón de patrulla de la Federación llegó 16 minutos después y 3 elegantes corbetas despegaron de un avión superligero con las armas preparadas y los escudos desplegados. El rostro de la comandante Patricia Graham apareció en el horizonte. Los corredores repararon la pantalla de comunicación y su expresión cambió de lista para el combate a sorprendida en un instante. La comandante Graham dijo que esperaba encontrar restos al recibir la llamada de socorro, pero en cambio encontró el corredor del horizonte intacto y lo que parecía ser una nave alienígena averiada. Le pidió a Jake que le explicara lo sucedido. Jake le dedicó una sonrisa cansada y explicó que, en resumen, los alienígenas intentaron cazarlos, pero los humanos los cazaron de vuelta, y resultó que los transportistas de carga podían ser agresivos cuando era necesario. Durante la siguiente hora, Jake relató todo lo sucedido, desde la detección inicial de la señal de rastreo hasta el enfrentamiento final, y el personal de la Federación escuchó con creciente preocupación, especialmente cuando Jake mencionó las otras 7 naves humanas capturadas. La expresión de la comandante Graham se ensombreció y dijo que habían recibido informes de naves desaparecidas en este sector, pero habían asumido que las causas eran fallos en los motores o accidentes, y que si había un grupo organizado cazando naves humanas, la situación se había agravado mucho. Amanda se unió a la conversación y dijo que los alienígenas se hacían llamar el colectivo Belix y que parecían considerar la caza de naves como una actividad legítima en esta región del espacio. La comandante Graham afirmó con firmeza que ya no era legítima y que la Federación abordaría esa nave para tener una conversación muy directa sobre la ley interestelar. Le dijo a Jake que su tripulación debía prepararse para dar declaraciones formales, ya que esto iba a desencadenar una importante respuesta diplomática y militar. Mientras las corbetas de la Federación se movían para asegurar la nave bélica averiada, Jake reunió a su tripulación en el Mess Hall. Todos parecían exhaustos pero orgullosos, y la adrenalina del encuentro finalmente se desvanecía ante la realidad de lo que habían logrado. Jake le dijo a su tripulación que quería agradecerles a todos, y que lo que hicieron hoy no debería haber sido posible, y que un carguero contra una nave de caza avanzada debería haber terminado mal, pero ganaron porque mantuvieron la calma, usaron la cabeza y trabajaron juntos. Danny levantó su taza de café y dijo, brindemos por cambiar la situación contra los posibles depredadores. Y la tripulación se hizo eco del sentimiento. Y sus tazas chocaron en señal de celebración. Pero el ambiente se calmó rápidamente cuando Lisa intervino. Lisa preguntó, ¿qué hay de esas otras 7 naves? Y si el Belix las tenía retenidas en algún lugar, esas tripulaciones debían ser rescatadas y traídas a casa. Jake asintió y dijo que el comandante Graham ya estaba trabajando en ese problema y que la Federación iba a interrogar a la tripulación del Belix y averiguar dónde mantenían a los humanos capturados. Y esto no terminaría hasta que todos los capturados regresaran sanos y salvos. 2 días después, tras extensos informes y reparaciones en el horizonte corredor, el alcance total de la operación Belix quedó claro y la tripulación alienígena capturada, enfrentada a un proceso judicial seguro, reveló la ubicación de su base, una instalación oculta en una nebulosa cercana a donde habían estado llevando naves y tripulaciones capturadas. Se formó un grupo de trabajo de la Federación. Y para sorpresa de Jake, solicitaron su presencia como asesor, y el corredor Horizonte los acompañaría porque la experiencia directa de la tripulación con las tácticas de Belix se consideraba información valiosa. Marcus trazó su rumbo hacia la nebulosa, con las manos firmes en los controles, y dijo con una sonrisa que nunca pensó que volaría como escolta con naves militares. Amanda respondió que ella tampoco pensó que se enfrentarían a piratas alienígenas, y parecía que estaban llenos de sorpresas. El viaje a la nebulosa duró 3 días, y durante ese tiempo,
Jake trabajó en estrecha colaboración con la comandante Graham y sus oficiales tácticos, compartiendo todo lo que habían aprendido sobre la tecnología y los métodos de Belix. La Federación se preparaba para una gran operación que enviaría un mensaje claro sobre la caza de naves humanas. Al cuarto día, llegaron al borde de la nebulosa, y las lecturas de los sensores mostraron múltiples naves ocultas entre los gases arremolinados, junto con lo que parecía ser una estación o instalación considerable. Lisa señaló la pantalla táctica y explicó que esas señales de energía coincidían con la nave Belix que habían encontrado y que había al menos 4 naves, y probablemente más, que aún no podían detectar. La voz del comandante Graham se escuchó por el canal de comunicación e instruyó a todas las naves que se prepararan para el combate. Añadió que su objetivo principal era el rescate del personal de la Federación capturado y el secundario, la captura o destrucción de las naves Belix, y que las instalaciones y las reglas de combate establecían la prohibición de armas contra cualquier objetivo hostil. El grupo de trabajo se adentró en la nebulosa y las corbetas de la Federación lideraron el camino, seguidas por el corredor del horizonte a una distancia prudencial. Jake observó la pantalla mientras se adentraban en los gases arremolinados. Jake sabía que, más adelante, 7 tripulaciones humanas esperaban ser rescatadas, y probablemente habían perdido la esperanza de volver a casa. Y no sabían que la negativa de un carguero a ser presa había puesto en marcha su salvación. Los cazadores estaban a punto de descubrir que la humanidad, cuando se la provocaba, podía organizar su propia cacería, y esta vez no habría escapatoria para los depredadores que habían cometido el error de atacar naves humanas. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar y Jake sentía una mezcla de anticipación y ansiedad porque se adentraban en una base enemiga fuertemente defendida, e incluso con naves de guerra de la Federación, esto sería peligroso. Lisa informó que estaba detectando más naves y que el recuento ascendía a 6 naves Belix, además de la estación, y todas estaban preparadas para el combate. El comandante Graham dijo con calma que ya lo esperaban y que el grupo de trabajo de la Federación estaba listo y que les mostrarían a los Belix lo que sucedía cuando cazaban a la especie equivocada. La tripulación de los corredores del horizonte tomó sus posiciones y, aunque se mantendrían alejados del combate principal, estaban listos para ayudar en todo lo posible, y Danny ya estaba trabajando en modificaciones para replicar su ataque de pulso de retroalimentación a mayor escala. Jake miró a su tripulación y se sintió orgulloso de lo que habían logrado. Eran solo la tripulación de un carguero, pero habían demostrado que los humanos no eran blancos fáciles. Y ahora formaban parte de una misión de rescate que salvaría docenas de vidas. Las nebulosas, gases arremolinados, se abrieron ante ellos, y Jake pudo ver la estación Velo en la pantalla principal. Era enorme y estaba repleta de armas, y a su alrededor flotaban 6 naves de guerra. Y las probabilidades parecían malas, pero Jake había aprendido que a veces el más débil podía ganar con astucia y determinación. La cacería final estaba comenzando, y esta vez, la humanidad era la cazadora. Cuando los extraterrestres intentaban rastrear una nave humana, el cazador se convertía en la presa. El interior de la nebulosa era un laberinto caótico de gases arremolinados y fenómenos que distorsionaban los sensores. Y Jake pensó que era perfecto para ocultar una operación pirata, pero también perfecto para una emboscada desde cualquier lado. Y el grupo operativo de la Federación se movió con cuidado con los sensores a máxima sensibilidad a pesar de la interferencia. Lisa anunció contacto y dijo que la estación Belix estaba justo enfrente a una distancia de 3.000 kilómetros, y añadió que estaba detectando señales de vida humana, y muchas. Jake sintió una oleada de alivio. Las tripulaciones capturadas seguían con vida, y ese era el primer obstáculo superado, y ahora solo tenían que sacarlas. La voz de la comandante Graham rompió la tensión y dijo que la estación los estaba llamando y que la estaba comunicando con todas las naves. Un badge diferente apareció en la pantalla, y este era más antiguo y estaba más ornamentado que el cazador con el que se habían encontrado antes, y cuando habló, el traductor tradujo sus palabras con U. Autoridad inquebrantable. La líder Bakes declaró que las naves de la Federación estaban invadiendo territorio beliciano y debían retirarse de inmediato o afrontar las consecuencias. Habían capturado varias naves y tripulaciones humanas según sus antiguos derechos de caza, y los humanos estaban condenados según las leyes belicianos. La comandante Graham respondió con voz fría y profesional, afirmando que los derechos de caza eran ilegales según la ley interestelar, y que los Bakes debían liberar inmediatamente a todo el personal de la Federación capturado y entregar sus naves para su inspección. Si se negaban, la Federación los tomaría por la fuerza. Las mandíbulas de la líder beliciano resonaron rápidamente, indicando que los humanos se atrevían a amenazarlos en su propio territorio. Tenían 6 naves de guerra contra las 3 escoltas de la Federación, y las probabilidades de los humanos eran escasas. Jake se inclinó hacia adelante en su silla. Había algo que la líder beliciano desconocía y que podría inclinar la balanza.
Activó un canal directo con la comandante Graham y le pidió permiso para dirigirse directamente a los belicianos. Hubo una pausa y luego la voz de Graham regresó y dijo que sí, y le dijo a Jake que se había ganado el derecho a hablar. La imagen de Jake apareció junto a la del comandante Graham en las pantallas de la estación Belix, y los ojos del líder alienígena se abrieron de par en par al reconocerlo. El líder Belix dijo que era el capitán de la nave de carga y que habían recibido noticias de que Jake había destruido a uno de sus cazadores. Jake lo corrigió y dijo que no lo había destruido, sino que lo había inutilizado, y que lo habían hecho porque el cazador Belix cometió un error crítico, el mismo error que el líder estaba cometiendo en ese momento. El alienígena preguntó qué error había sido. Y Jake respondió, subestimar a los humanos. Y el cazador Belix pensó que los humanos eran presa fácil, que la tecnología humana era primitiva y que se rendirían sin luchar. Y Jake preguntó cómo les había ido. La compostura del líder Belix se quebró un poco y dijo que Jake era afortunado y que una nave inutilizada no significaba nada. Jake replicó que eso lo era todo, que los humanos sabían cómo funcionaban los sistemas Wake, conocían sus tácticas y ya habían demostrado que su supuesta superioridad era una ilusión. Y ahora, en lugar de un solo carguero, se enfrentaban a un grupo de trabajo coordinado de la Federación que conocía todas sus debilidades. Lisa interrumpió en voz baja y le dijo a Jake que estaba detectando sobrecargas de energía en las naves Belix y que estaban cargando armas. La voz del comandante Graham era tranquila pero firme. Les dijo a todas las naves de la Federación que las armas estaban disponibles y que apuntaran a los motores y sistemas de armas alienígenas, y que les mostrarían a los Belix lo que sucedía cuando cazaban a la especie equivocada. La nebulosa estalló en luz y fuego al comenzar la batalla, y las corbetas de la Federación se movieron con precisión experta, y sus armas se lanzaron para atacar a las naves Belix, y las naves alienígenas respondieron al fuego con armas que destrozaban escudos y blindajes. El corredor Geraisen se mantuvo alejado del combate principal y Danny trabajaba frenéticamente en su consola. Y después de unos minutos, levantó la vista y le dijo a Jake que había estado analizando los sistemas de rastreo Belix durante la batalla. Pensó que podría replicar lo que hicieron antes, pero a mayor escala, y atacar a las 6 naves Belix simultáneamente con el pulso de retroalimentación. Jake tomó una decisión instantánea y le dijo a Danny que lo hiciera, pero que avisara primero a las naves de la Federación porque no querían cegar a su propia gente. Lisa transmitió la advertencia, y momentos después, Danny activó el pulso, que fue aún más devastador que antes, porque fue amplificado por las partículas exóticas de la nebulosa. Todas las naves Belix se apagaron repentinamente, sus sensores se sobrecargaron y sus sistemas de rastreo se descompusieron. Las corbetas de la Federación, protegidas por la advertencia y su propio escudo, aprovecharon su ventaja y, sin sensores, las naves Belix se convirtieron en blancos fáciles. Una a una, sus motores fueron desactivados y sus armas silenciadas. En 15 minutos, todo había terminado y 6 naves de guerra Belix flotaban indefensas en la nebulosa, rodeadas de naves de la Federación. La estación, reconociendo la inutilidad de la resistencia, comunicó su rendición. El comandante Graham coordinó las operaciones de abordaje mientras Jake y su tripulación esperaban ansiosamente noticias del personal capturado. Y cuando finalmente llegó el informe, se derramaron lágrimas de alivio en el puente del corredor del horizonte. Las 7 tripulaciones capturadas estaban vivas y relativamente ilesas, y habían estado retenidas en el área de detención de la estación y estaban destinadas a ser vendidas como esclavas a otras especies alienígenas. Pero ahora eran libres, y su rescate fue resultado directo de la negativa de Jake a ser presa. Mientras las tripulaciones rescatadas eran transferidas a las naves de la Federación, Jake recibió una comunicación personal del comandante Graham. El comandante Graham dijo que Jake no se había dado cuenta de lo que había logrado y que no solo había salvado su nave y a su tripulación, sino que había expuesto una gran amenaza para la navegación humana y proporcionado la información que condujo a esta operación. Ración. Y la Federación iba a querer reconocerlo. Jake negó con la cabeza y dijo que simplemente hicieron lo que tenían que hacer y que cualquier tripulación en su posición habría hecho lo mismo. El comandante Graham respondió con una leve sonrisa, tal vez, pero Jake y su tripulación fueron quienes lo hicieron, y la historia del carguero que les dio la vuelta a la tortilla a los cazadores alienígenas ya se estaba extendiendo por la flota, y ella sospechaba que serían famosos, quisieran o no. 2 semanas después, el Geraisen Runner finalmente completó su viaje a los sistemas interiores, y el cargamento se entregó con solo un ligero retraso. La compañía se mostró comprensiva dadas las circunstancias, mientras que la Federación fue menos comprensiva con el colectivo Belix, cuyas operaciones de caza se suspendieron permanentemente y cuyos líderes se enfrentaron a un proceso judicial por piratería y esclavitud. Jake y su tripulación volvieron a sus orígenes, pero descubrieron que otras naves ahora los respetaban y trataban al humilde carguero de forma diferente, y se habían convertido en una especie de leyenda entre la marina mercante.
En el puente del horizonte, el corredor Jake miró las estrellas y reflexionó sobre todo lo sucedido. Habían sido rastreados, cazados y atacados por alienígenas que los veían como presas fáciles. Pero contraatacaron con ingenio, coraje y la negativa a aceptar la derrota. Marcus, desde el asiento del piloto, dijo que tal vez deberían instalar sistemas de armas reales por si algo así volvía a ocurrir. Jake sonrió y dijo que tal vez, pero presentía que se había corrido la voz sobre el carguero que abatió a los cazadores alienígenas y no creía que muchas especies estuvieran dispuestas a probarlos de nuevo. Amanda rió y dijo que probablemente eran más famosos allí que en casa. Y Lisa añadió con satisfacción que los cazadores se convirtieron en presas. Jake asintió y observó el paso de las estrellas. Y la galaxia era vasta y peligrosa, llena de especies con sus propios planes. Pero la humanidad había demostrado algo importante allí, en la oscuridad entre las estrellas. No eran presas, sino supervivientes y luchadores. Y cuando se les presionaba, podían ser cazadores. Y los extraterrestres que intentaron rastrear al corredor del horizonte aprendieron la lección a las malas. Y ahora corría por la galaxia la voz de que no había que subestimar a los humanos.